Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica, un programa de salud con temas muy interesantes para ti, para tu familia, para toda la gente que te rodea. Siempre tenemos invitados muy especiales con un gran prestigio nacional e internacional y que nos hablan de temas médicos. El día de hoy no es la excepción. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor del programa Consulta Médica. Este programa se transmite a través de la plataforma de Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos presentes a través de todas las redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, etc. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, les decía, porque vamos a ver qué es la anatomía patológica y cuál es el proceder, el protocolo de una pieza, de una muestra de anatomía patológica para llegar a un diagnóstico certero. ¿Tú sabes qué es la anatomía patológica? Vamos a una cápsula y regresamos para enterarnos. La anatomía patológica es un área de la medicina que estudia las bases morfológicas de la enfermedad. El origen de la anatomía patológica es tan antiguo como la medicina, ya que se basa en la observación directa del órgano enfermo. A pesar de su importancia, es relativamente poco conocida, ya que su actividad se desarrolla, en su mayor parte, fuera del contacto directo con el paciente. Prácticamente todas las especialidades médicas necesitan que la anatomía patológica y los patólogos aporten información clave para establecer el pronóstico y tratamiento de los pacientes. El objetivo principal de la anatomía patológica es interpretar los síntomas que pueden presentarse en un paciente a causa de una enfermedad o alteración. Por esta razón, todos los centros de atención hospitalaria cuentan con un laboratorio que realiza estos análisis. Bueno, pues ya vimos la cápsula. Ya creo que te empiezan a surgir a ti algunas dudas sobre esta información que ya estás conociendo. La anatomía patológica es un área de la medicina y yo prefiero que nuestro invitado del día de hoy nos hable de ello, pero quiero presentárselos. Primero que nada, les voy a presentar a mi amigo, porque contamos con una amistad muy importante desde hace muchos años, tanto su familia, su esposa, mi esposa, y es el doctor Morelos Villaseñor Aguirre. Bienvenido, Morelos. Gracias, Martín, por invitarme. Muchísimas gracias por la invitación. Y antes que nada, pues felicitarte a ti también por ser el nuevo vicepresidente muchas gracias. La asociación. Muchas gracias. Felicidades, muy orgullosos. Sí, muchas gracias. Ser tu amigo. Sí, pues una etapa más, Morelos, de este trabajo que hacemos y que tenemos la inquietud. Como tú eres muy inquieto para muchas cosas, también tenemos muchas inquietudes. Muchas gracias. El día de hoy, el tema, ¿qué es la anatomía patológica y todo ese protocolo para que las muestras lleguen a un término que es el adecuado para poder llegar a un diagnóstico certero? ¿Nos puedes comenzar diciendo qué es la anatomía patológica? Porque es una rama de la medicina que muy pocos conocen, ¿sí? Sí, es una rama que es generalmente ignorada por los pacientes, aunque contribuimos directamente con el tratamiento y el diagnóstico del paciente. Para resumir un poco qué hacemos, nosotros interpretamos al microscopio las biopsias y las citologías, se llaman, que se toman de cada paciente, y después de un proceso muy arduo, vamos a observar al microscopio estas muestras y vamos a emitir un diagnóstico en un reporte por escrito. Eso es lo que generalmente hacemos. Y en esta rama de la medicina, cuéntanos tú dónde hiciste, porque yo sé que eres orgullosamente nicolaita, pero ¿dónde hiciste tu especialidad de anatomía patológica y luego qué más hiciste además de tu especialidad? Sí, mira, primero estudié medicina en la Universidad Michoacana
Después trabajé en el área de urgencias médicas 1 año o 2 años, sí, como 2 años en un hospital general regional de Zitácuaro. Y ya de ahí decidí estudiar anatomía patológica, hice el examen nacional de residencias médicas, el cual pasé y me tocó la sede afortunadamente aquí en Morelia, porque pues de aquí soy, aquí están mis papás que siempre me han apoyado, pues entonces afortunadamente me volvió a tocar aquí. El internado lo hice, el internado lo hice en Guadalajara, en el hospital regional, en el hospital militar de Guadalajara. Y el servicio social en una pequeña comunidad que se llama Numarán, que está yendo hacia La Piedad. Sí, antes de llegar a La Piedad está Numarán, son como 10,000 habitantes. Sí. Y ahí estuvimos 1 año haciendo el servicio social. Posteriormente, como ya mencioné, hice la especialidad en anatomía patológica aquí en el Hospital Civil de Morelia durante 3 años y posteriormente me aceptaron en el Hospital Salvador Subirán, conocido como el Hospital de Nutrición en México, para hacer hematopatología, ver linfomas y leucemias. Ahí capacitarme un poco con la maestra Carmen Lome, que nos hizo favor ahí de adiestrarnos y prepararnos para poder ver mejor y todo ese tipo de biopsia dentro de la anatomía patológica, ¿verdad? Oye, Morelos, en total, ¿cuántos años tienes de carrera de profesionalización? 7 de medicina con el servicio, ¿verdad? Sí. 3 de anatomía patológica, ya son 10. Y luego en El Salvador Subirán, ¿cuántos tuviste en hematopatología? 1. 11 años. 11 años para poder llegar a tener esta súper especialidad que es lo que tiene Morelos después de haber hecho hematopatología. Y bueno, pues estás joven. ¿Qué edad tienes para que la gente sepa? Digo, yo sí la conozco tu edad, pero para que la gente sepa. Me veo un poco más joven según yo, tengo 42 años. Te ves más joven. Sí, luego me dicen que me veo un poco más joven, pero tengo 42, ya tengo 10 años, 11 años ejerciendo la anatomía patológica, que egresé del Salvador Subirán en el 2013. Y pues medicina empecé a estudiar en el 99, me parece. Ahí tenía 18 años, ¿no? Tenía 18 años, estudiaba y trabajaba haciendo guardias en un laboratorio que se llama Servimed, que actualmente me volvió a abrir las puertas para trabajar las piezas. Ya como especialista, ya no como haciendo guardias en las noches, sino como médico anatomopatólogo, viendo las muestras y las biopsias que les llegan ahí al laboratorio. Bueno, pues te felicito por toda esta trayectoria, Morelos, y además sé que ya iremos hablando en el transcurso del programa, iremos hablando de toda la creatividad que tienes además para las redes sociales. Ya nos platicarás todo lo que haces y presentaremos algunas imágenes de tus publicaciones que se han hecho virales, muchas de ellas, ¿no? Y que tienen muchos seguidores. Morelos, la anatomía patológica pues es un área de la medicina que muy poca gente conoce, pero ya nos explicaste que consiste en desarrollar un diagnóstico a base de un protocolo de revisión de las muestras o las citologías, las biopsias o citologías. ¿Qué tipo de muestras son las que más frecuentemente ves? ¿De qué parte del cuerpo? Por mencionar rápidamente algo, las biopsias que vemos... Lo más frecuente son biopsias de mama para descartar cáncer de mama, biopsias endoscópicas que se toman de estómago, de colon, de cualquier parte del tubo digestivo, biopsias de cervix que toman los ginecólogos cuando detectan alguna alteración o nosotros les reportamos algo en la citología cérvico-vaginal que también conocen como el Papa Nicolau. Y pues me parece que es de lo más frecuente que vemos, pero nos han llegado de cerebro, y nos llegan también de pulmón. De pulmón también nos llegan muchas porque el cáncer número 1 a nivel mundial es de pulmón. Entonces, oye, y en esta temporada de pandemia, después de la temporada de pandemia, ¿has visto algún cambio importante en este tejido después de que pasó la pandemia en las muestras que te llegan? ¿O no ha habido ningún cambio todavía?
No, de pulmón por COVID casi no nos llegan las muestras. Pero, por ejemplo, que te lleguen por una muestra de pulmón, de una biopsia, pero que se empiece a encontrar algún cambio en los tejidos en los pacientes que tuvieron COVID, sobre todo que tuvieron problemas pulmonares. No me ha tocado en particular encontrar algún cambio. Generalmente nos mandan biopsias guiadas por en la zona. Exacto, o sea, de un tumor o alguna alteración. Sí, muy bien. Pues yo te agradezco que estés aquí con nosotros y vamos a tener un programa muy interesante por los temas que vamos a abordar. Y yo te invito a que pasemos a la otra área del estudio para que nos acompañes. Y por favor, usted no se vaya. Continuamos aquí con el doctor Morelos Villaseñor Aguirre. Pasamos, por favor. Pasa. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí en esta parte del estudio para poder platicar con nuestro invitado, que es, como ya platicamos y les presenté todo su currículum y él nos habló también de su currículum, el doctor Morelos Villaseñor Aguirre, y que en este momento, si usted acaba de sintonizarnos, por favor, no se pierda la primera parte del programa. Estamos en todas las redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Sistema Michoacano. Acceden, buscan nuestro programa Consulta Médica y ahí pueden ver la primera parte que fue la presentación que nos hizo el doctor y su servidor sobre el programa. Y el tema del día de hoy, el proceder para llegar a un diagnóstico certero. Ya dijimos allá, Morelos, nuevamente bienvenido, ya dijimos allá que la importancia de la anatomía patológica de tu especialidad, una importancia que la tiene, pero que mucha gente a veces la desconoce hasta cuando se enfrenta a una situación en la que necesitan los servicios de un especialista en anatomía patológica como eres tú. En este contexto, ¿qué nos puedes decir del proceder? O sea, ¿cuáles son las etapas o el protocolo que se sigue para llegar a este diagnóstico que se necesita llegar dependiendo del tipo de problemas? O sea, platícanos por qué la importancia. Pues mira, la importancia radica en que gracias al patólogo o a la intervención del patólogo se puede llegar a un diagnóstico y a eso se va a traducir en un manejo de la enfermedad. Pues lo primero es que el patólogo es el único que va a tener en sus manos el tumor, benigno, maligno, la enfermedad, y va a poder decir, mediante un proceso muy escrupuloso, de qué enfermedad se trata. Entonces, el patólogo generalmente, pues, estamos en el anonimato. Está tras bambalinas. Está tras bambalinas, aparentemente. Como todos nuestros camarógrafos aquí, personal que está atrás del programa, pero que todos contribuyen. El patólogo tiene un papel similar. No mucha gente lo conoce, vive en el anonimato. A los patólogos nos gusta, la verdad, somos medio raros. Nos gusta estar tras bambalinas. No nos gusta tanto el reflector. Pero es muy importante porque gracias a que emitamos un diagnóstico, el médico va a tener la opción de decidir qué tratamiento es el más adecuado para el paciente y va a poder, sobre todo, brindarle un pronóstico a los pacientes sobre cómo está su enfermedad, cuántos años calcula que puede durar esta enfermedad, si tiene cura, no tiene cura, o si en unos años se va a curar, va a tener alguna repercusión fatal esta enfermedad. Entonces, nosotros emitimos un diagnóstico por medio de un reporte histopatológico, lo entregamos a los médicos clínicos que confían en nuestro trabajo y eso se traduce en el reporte en pronóstico y tratamiento del paciente. Bueno, tú ya hablaste algo de tumores benignos, malignos, pero para que la gente nos entienda de una manera más concreta, ahora en la actualidad,
Pues la mayoría de los tejidos que se retiran, lo digo porque yo soy de una especialidad quirúrgica, la mayoría de los tejidos, sobre todo aunque no tengan sospechas de malignidad, es obligatorio mandarlos a un estudio de histopatología, como es lo que acabas de mencionar. Aunque yo no sospeche que es algo maligno, yo te mando tejido que yo veo que tiene algunas características diferentes a lo mejor. Vamos a hablar de la mama. Que yo estoy operando una cirugía de implantes de mama o de reducción mamaria, estoy quitando tejido y de repente veo algo raro en el tejido. Hago la solicitud para enviarte la pieza. Ya tú harás todo el protocolo para saber si ese tejido es sano o no y ahorita nos lo comentas. Pero, por ejemplo, también muchas veces las piezas que quitamos, aunque no veamos raro nada, las mandamos por precaución, por protocolo. Entonces, no todo lo que ves son cuestiones de malignidad, sino son parte de un protocolo que seguimos los médicos para estar seguros de que no hay nada raro en ese tejido. ¿Es correcto? Sí, es correcto, Martín. Ya, afortunadamente, ya ese protocolo ya se está generalizando. Hace muchos años no se mandaba, no era así, se mandaba nada más lo que se sospechaba que era maligno, pero actualmente ya se envía todo a patología para cerciorarse de que no hay nada fuera de lo normal. Como en tu caso, que mandas alguna cápsula que está alrededor del implante mamario para evaluarlo, valorar que todo esté bien, porque también hay cosas ahí que hay que evaluar. Entonces, si no todo lo que nos mandan es maligno, no todo es solo cáncer. En realidad, nosotros vemos las células de biopsias y citologías para evaluar si se trata de algo bueno o malo. Entonces, pero sí, actualmente mandan todo, mandan vesículas, mandan apéndices, mandan las cápsulas periprotésicas, mandan tejido que sufre alguna alteración para nosotros contribuir con algo de nuestro conocimiento al microscopio y poder mencionar o dar nuestra opinión sobre qué tipo de padecimiento pudiera estar afectando al paciente. Eso es muy importante que lo menciones porque de repente a mí me dicen las pacientes cuando les hago una reducción mamaria, volvemos a lo de la mama, y de repente me dicen después de la cirugía, doctor, ¿y no vio nada malo en la mama que me quitó, en el tejido que me quitó? Y les digo, pues, yo no vi nada raro. Entonces estoy bien. No lo sé, porque el que va a decir la última palabra es el patólogo, el anatomopatólogo. ¿Por qué? Porque tú tienes la oportunidad de manejar esos tejidos, de verlos con cortes, que eso es lo que quisiera que nos explicaras. ¿Qué haces cuando ya te llega una pieza? ¿Qué es lo primero que haces cuando ya te dicen, aquí está la pieza y hay que investigarlas? Seguramente el doctor, si sospecha de algo, te va a mandar la historia clínica o el resumen. Pero, en general, ¿qué haces con las piezas cuando te llega con ese tejido que vas a estudiar? En general, lo que hacemos en el laboratorio, en mi laboratorio y en muchos laboratorios de anatomía patológica, lo primero que hay que hacer es registrar. Cuando uno recibe la muestra, se registra y se le brinda un folio. El folio lo que hace es que se le pueda dar seguimiento a esta muestra durante todo el recorrido que tiene por todas las diferentes áreas del laboratorio de anatomía patológica. Entonces, esto va a permitir reconocerla en cualquier momento de este recorrido. Y lo que hacemos primero es un proceso muy escrupuloso y largo que la gente a veces ignora y que puede tardar ¿Cuánto tiempo? Pues de 3 a 5 días. El proceso comienza desde que se registra, desde que se anota el nombre, la edad y todos los datos generales que nos proporcionan los médicos en una solicitud que nos hacen favor de mandar. Y posteriormente va a pasar tiene que venir en formol, que es el formol es el fijador de elección que utilizamos los patólogos para las piezas. Este formol lo que hace es que mantiene la morfología, conserva la morfología y evita que se degrade este tejido. Al evitar que se degrade el tejido, pues nos va a permitir al final del proceso poderle evaluar al microscopio. Después de que nos cercioramos que esté en formol,
Hay piezas que deben de durar un poco más tiempo que otras, dependiendo del tamaño, porque hay piezas muy grandes, hay piezas pequeñas, y el anatomopatólogo es el único que debe en algunas ocasiones cortar o seccionar la pieza para que tenga mejor perfusión del formol y se pueda fijar mejor, ya que si la abren antes, el formol hace que el tejido se altere y se contraiga, entonces la anatomía se altera y no podemos evaluar ciertos parámetros que necesitamos, como tenemos, si en caso de que hubiera un tumor, por ejemplo, hay que medir el tumor, a qué distancia tiene de los bordes quirúrgicos para ver si se quitó totalmente. Hacemos una valoración macroscópica que vamos a anotar en un reporte y vamos a describir todas las características que encontramos en las piezas quirúrgicas. Como mencioné ahorita, pues poner si hay un tumor, no hay un tumor, si hubo la posibilidad de retirar todo ese tumor macroscópicamente o no. Y posteriormente, de que hicimos esta revisión macroscópica, va a pasar a un proceso de deshidratación en una máquina automatizada, que por lo regular tarda 12 horas. Y el proceso consiste en que va pasando de alcoholes de diferentes concentraciones que van aumentando de concentración de 70% a 90% alcohol absoluto, y al final llega a un gilol, que así se llama la sustancia, y esta sustancia lo que permite es que la parafina que se le va a poner al final al tejido perfunda bien en el tejido y posteriormente se pueda cortar, porque se le agrega parafina para sustituir el agua que quitamos del tejido con los alcoholes. Queda como hueco y se volvería como un polvo. Entonces la parafina lo que hace, entra al tejido y podría decirse que nuevamente la hidrata. Y dejamos enfriar, se generan unos bloques de parafina etiquetados con el mismo folio que llegó el paciente para seguir con el seguimiento, y posteriormente se dejan enfriar estos bloques y pasan un área de corte con una máquina especial que se llama microtomo, que hace cortes muy delgados, muy delgados, y estos cortes se van a estirar y poner sobre un baño de flotación, que este baño de flotación es una máquina que tiene agua a una temperatura constante y que la parafina hace que se extienda, y de una manera muy delicada. Este proceso lo hacen técnicos especializados, muy capaces y con cierta pericia ya para poder hacer estos cortes. Precisamente son especialistas en no somos patólogos, no son los patólogos, sino es el técnico, o químicos farmacobiólogos ya capacitados y con cierta experiencia que pueden cortar. Aquí en México se puede los dos, no en todos los países se permite que sea el químico farmacobiólogo, pero en México sí, y también hay técnicos en anatomía patológica. Entonces estas personas ya capacitadas son las que cortan y montan las laminillas de una manera muy delicada al poner este tejido. Y el otro paso que sigue es un paso fundamental para poderlo observar al microscopio, que es la tinción. Y los teñimos para poderlos ver al microscopio. Todos los patólogos utilizamos unas tinciones universales que se llaman hematoxilina y osina, que permite que todos los patólogos evaluemos de la misma manera y con el mismo mecanismo las biopsias. Y entonces ya después de que se tiñe pasa a manos del patólogo, el patólogo lo pone al microscopio y observa las células y sus características para ver si se trata de un proceso benigno, maligno o alguna enfermedad, y poderle otorgar información al médico. Ok. Ahora, Morelos, a veces en algunos casos se hacen biopsias de alguna lesión, o nosotros le llamamos lesión, algún tumorcito, alguna parte sospechosa, y se hace alguna biopsia, se manda a patología. Si ya tiene una biopsia, un reporte de patología por la biopsia, ¿aún así se le hace un reporte completo de toda la pieza una vez que se quita, o ya no hay necesidad? ¿O por qué la importancia de hacerla completa? Esa es una muy buena pregunta, Martín. Es una pregunta frecuente que me hacen algunas personas, y radica en que la biopsia pequeña permite dar un diagnóstico, pero la pieza grande, por poner un ejemplo, cuando veo una biopsia pequeña, una biopsia endoscópica, que es que introduzcan una cámara por la boca, lleguen al estómago y toman una muestra de estómago y sale maligno,
solo podemos llegar a ese... Así es maligno, ¿no? Ajá, hay algunas otras características, pero nuestro diagnóstico sería, ¿saben qué? Hay un proceso ahí maligno, hay cáncer. Pero cuando quitan todo el estómago podemos otorgar más información al médico y al paciente, como si se retiró todo el tumor cuando quitaron toda la pieza. ¿Qué tan lejos estaba de los bordes? ¿Qué tan lejos estaba de cuando quitaron? ¿Qué tan lejos? O si se quedó en borde, porque a veces hay condiciones en que ya el tumor no permite quitar todo, pero se tiene que decir, ¿saben? Para que el tratamiento sea diferente a que si se quita todo el tumor. Y también evaluamos que tenga alguna metástasis a ganglios o nada más está localizado en ese sitio. Cuando quitan toda la pieza nos permite dar características que al médico le pueden proporcionar información para darle al paciente un pronóstico. Sí, y hasta un manejo, ¿no? El manejo y el pronóstico. Porque podría decir, por poner ejemplo, este es un tumor que apenas va iniciando, el pronóstico es bueno y tiene la probabilidad de que aquí a 10 años esté muy bien el paciente. Vamos a ir a una pausa, si nos permites, Morelos, y regresamos a seguir platicando sobre el proceder de una muestra y el quehacer para que todo pueda llegar a hacerse correctamente un diagnóstico certero. Estamos con el doctor Morelos Villaseñor Aguirre y por favor, no le cambie, continuamos aquí en este programa Consulta Médica. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este programa Consulta Médica. Y bueno, si usted acaba de sintonizarnos, nuevamente le insisto, a través de redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, puede accesar a nuestro programa y verlo completo, porque el invitado que tenemos el día de hoy y el tema son muy interesantes. Pareciera, ya lo platicamos en el segmento anterior, pareciera como que el especialista en anatomía patológica pues no tuviera o no tiene esos reflectores, como ya lo dijo el doctor, nuestro invitado, mi amigo, que no tiene esos reflectores. Pero, ¿qué haríamos sin un anatomopatólogo, un especialista en anatomía patológica? No sabríamos cómo manejar una situación en caso de malignidad, cómo le doy un diagnóstico, cómo le doy un pronóstico de vida a un paciente si tuviera algo maligno, si no cuento con la información completa, como es cuando quitas una pieza, por ejemplo. Que esa es la diferencia entre una biopsia, que nada más nos dice, tú nos comentabas, ¿es maligno o no es maligno? ¿Sí? Y algunas otras características, pero muy limitadas. Pero cuando quitan toda la pieza, hay que mandarlo a patología para ver esas otras características de las que nos platicabas. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellas piezas que de alguna manera no fueron tomadas adecuadamente? Por ejemplo, que tú tuvieras alguna duda en los bordes no estaban libres de lesión, ¿sí? Eso a ti te limita en un diagnóstico a ti como anatomopatólogo, o simplemente dices tú, bueno, sí es esto, pero no puedo establecer completo porque el diagnóstico, porque no tiene los bordes libres, o simplemente lo reportas así. Bueno, de las limitantes, que es lo que entiendo que va la pregunta como para los patólogos, que sí, pudiera como dificultar un diagnóstico así certero, sí, preciso, y llegar pues al mejor diagnóstico en una biopsia. En los 10, 11 años que llevo ejerciendo anatomía patológica, lo que he visto que a veces sucede lo primero es que si no le ponen formol a la pieza. De las primeras limitantes es que a veces el formol no se lo ponen, a veces por desconocimiento, o a veces la paciente o el mismo paciente le pone agua. Entonces, el no ponerle formol a la pieza generará que se degrade más rápidamente y pues, genera un proceso que se llama autólisis. Entonces, cuando nosotros vemos al final, queremos evaluar esa pieza quirúrgica, esa biopsia, ya no podemos porque ya se generó el tejido, ya no se ve. Se echó a perder, se pudrió, sí, por decirlo en palabras muy sencillas. Otro problema que yo he visto es que los datos clínicos no vengan bien referidos, datos clínicos de importancia para el padecimiento actual. ¿Cuáles, por ejemplo?
por ejemplo, a veces, no todos los médicos, pero hay sus excepciones que a veces pasa o la paciente pierde la solicitud y no sabemos ni el sitio. A veces la paciente no lleva la solicitud, solo deja el frasco trae su nombre, pero no tiene el sitio. Ajá. Así es. Una limitante es que no sepamos el sitio preciso de dónde se tomó la biopsia. Entonces, esto a ti te dificulta porque, bueno, yo como médico lo entiendo y me gustaría que le comentaras a la gente, porque cada parte de nuestro organismo tiene diferentes características de los tejidos, ¿no? Exactamente, muchos son diferentes, pero otros son similares. Por ejemplo, la boca se parece mucho el epitelio al cérvix. Okay. Entonces, mandar una biopsia es muy difícil al verlo al microscopio poder decir, esto es de cérvix o esto es de... Hay algunas características que nos pueden decir que sí, pero lo ideal es que tú sepas de dónde... Que identifiques la muestra. Y porque hay otros padecimientos más frecuentes en unos sitios que en otros. Igual en una edad que en otra. Igual en hombres que en mujeres. Entonces, todo eso a nosotros nos indica por dónde guiarnos para el diagnóstico. O sea, esta es una biopsia de un niño, de un ganglio y de tantos años. Entonces, eso me pudiera hacer pensar en algo que le da a los niños de esa edad en los ganglios. Entonces, hay que cerciorarse que siempre la solicitud contenga los datos clínicos adecuados para del padecimiento actual que nos interesa. O sea, no todo en historia clínica, claro. Pero sitio, es más, hasta poner el lado de la biopsia es importante porque claro. Si es derecha o izquierda, en la mama, por ejemplo, no poner el lado correcto y fuera un proceso maligno, pues pudiera generar que a una paciente le quiten un tejido que no es. Cuando no era del enfermo. Exacto. Y eso, aunque es muy raro que suceda, pero llega a suceder, ¿no? Pues qué interesante. Digo, usted está escuchando, la moraleja aquí o el mensaje es, si le da a su médico, ginecólogo, oncocirujano, oftalmólogo, quien le dé su pieza de la cirugía, por favor, no la manipule usted. O sea, cerciórese que sí venga en formol. El formol tiene una característica, un aroma, el olor, y mientras no le ponga agua, no lo diluya, porque todo eso puede dificultar al especialista en anatomía patológica. Qué interesante, pues es toda una especialidad y por eso se estudia. No es nada más porque yo quiero estar aquí en el microscopio viendo las tinciones. Digo, hay que conocerlo. A mí en lo personal, Morelos, se me ha hecho una especialidad. Desde que yo entré a hacer mi especialidad, se me ha hecho una especialidad que requiere de mucho estudio, porque tienes que conocer todas las entidades del área médica. No es como yo, que puedo conocer generalidades de la medicina y luego me especializo en un área específica de la cirugía, como es mi especialidad de cirugía plástica, pero el especialista en anatomía patológica tiene que saber de todo. O sea, es un súper especialista en todas las áreas, ¿o no es así? Sí, hay que conocer de cerebro, pulmón, estómago, mama, piel, lengua, cérvix, útero, ovario y las patologías que se presentan ahí en la edad que se presentan. Y afortunadamente en México, a mí me parece que el área de anatomía patológica está muy bien preparada académicamente. Y es otra virtud que yo he encontrado en anatomía patológica. Yo trabajé 2 años en urgencias médicas en un hospital regional en Zitácuaro. Y ahí siempre, la urgencia siempre genera pues que se tiene que resolver un poco más rápido. Aquí en anatomía patológica a mí me gusta mucho porque, como tú dices, sí tienes que conocer, estudiar, pero te permite, oye, esta célula me parece esto, oye, vamos a revisar este artículo, vamos a revisar esta bibliografía, oye, sí cumple los criterios para esto, y entonces te puede permitir de tomar decisiones con un poco, eso me gustó a mí, con un poco de más calma que cuando trabajas en un área quirúrgica, que a veces hay que tomar decisiones inmediatas. Porque tienes que salvar la vida del paciente. Exacto. Acá se la vas a salvar con tu diagnóstico para orientar al cirujano o al especialista que te mandó la muestra
pero con toda la bibliografía y ya no nada más con que Sí, me no. late que es esto, o sea, lo tienes que hacer con más calma y más certero. Te felicito por haber elegido esta carrera, Morelos. De verdad que es una super especialidad, no una super especialidad como se ha dado por llamar super especialidad, y es una super especialidad porque va más allá que la especialidad que tú hiciste inicialmente, ¿no? O ¿qué otras especialidades entran de entrada directa, no? Sí, hay ahorita actualmente ya empieza a haber un poco de subespecialidades dentro de la misma anatomía patológica. Ok. Ya hay patólogos que se especializan un poco más para saber más de riñón o ver todo 1 o 2 años puro riñón. O en mi caso, que estuve viendo linfomas y leucemias durante un tiempo ahí en El Salvador Subirán. Sí. Entonces, eso también está permitiendo, pues también conocer ciertas áreas un poco más que otras, pero, como tú dices de inicio, hay que saber de todo, porque Claro. te llega de todo. Entonces, Pues a mí me has apoyado muy bien con todo lo de las mamas, con las cápsulas para descartar los problemas del linfoma anaplásico de células gigantes asociado a implantes de mama, que es una entidad que se conocía poco hasta el 2017-18 y que de ahí la tenemos como una sombra. O sea, siempre que hacemos una cirugía de recambio de implantes, tenemos esa preocupación, ¿no? En las cápsulas. Pero bueno, vamos a hablar de algo que relacionado con el tema, pero es una parte que me gusta del programa porque hay preguntas donde interactúa el público con el invitado y aquí está la primera pregunta. Mira, hay Homero de Instagram, a través de las redes sociales, nos pregunta que si esta especialidad se puede hacer sin estudiar la carrera de medicina. no, Homero, primero tuve que estudiar medicina. En mi caso fueron 7 años, porque hay escuelas que son 6. Son 5 años aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gran escuela, la verdad. Así es. 5 años aquí, 1 año de servicio social y 1 año de internado, que en mi caso fue en el Hospital Militar de Guadalajara. Posterior a eso, pues ya presentamos el examen de residencias médicas y tienes que competir como todos haciendo un examen y quedando dentro de los lugares que hay para esa especialidad. Entonces, sí, primero hay que estudiar medicina, no se puede estudiar anatomía patológica. Hay otras carreras como citotecnólogos que sí van a hospitales a aprender, pero se dedican solo a ver únicamente citologías que vienen siendo como citología cervicovaginal, o que se conoce normalmente como Papa Nicolau, pero esa es la tinción nada más, pero la gente así lo conoce. O citologías de otro sitio de la mama pudiera ser, pero por lo regular están más enfocados a puras citologías del cervix. Ok, pues eso me interesa. Tal vez Homero se orientó para hacer la pregunta porque ya ves que hay este caso es un ejemplo de los citotecnólogos, pero también hay casos en los que estudian nutrición sin haber hecho una carrera en medicina, por ejemplo, Sí. y que salen de la prepa y dicen voy a estudiar licenciatura en nutrición. Bueno, quiero pensar que por ahí era la pregunta, pero no, sí hay que estudiar y ya todo el proceso que te explicó el doctor Homero. Bueno, hay otra, Ángeles, a través de Messenger, nos pregunta, Ángeles Herrera, te pregunta, primero te felicita, Morelos, y pregunta si a ella que le hicieron, aquí no dice histerectomía, pero que le quitaron la matriz, sí, pero es una histerectomía, ¿siempre se manda a patología? Sí, se tiene que mandar a patología porque hay que evaluar por qué se lo quitaron. Regularmente se los quitan por un sangrado uterino. Entonces, es lo más frecuente. Pero hay que evaluar si se debe a miomas, si se debe a adenomiosis uterina, que también por sangrados, o en su defecto que sea algo malo, o sea, que sea cáncer de cervix o que sea cáncer de endometrio. Entonces, siempre se tiene que mandar para poder nosotros evaluar la causa de las alteraciones que está presentando esa paciente. Okay, pues muy interesante la pregunta, muy interesante, porque no nos dice si ella se la quitaron o no, nada más nos dice si siempre se tiene que mandar. Pero bueno, eso lo tienes que consultar también con tu ginecólogo y seguramente te dirá
lo mismo que el doctor Morelos, hay que mandarlo a patología. Hay otra pregunta también de Messenger que nos dice Juan Campos, que nos dice que que un familiar tiene una úlcera por estar diabético y que no le cierra, si es necesario tomarle una biopsia del borde de la herida o de la herida para saber si tiene algún problema que le esté ocasionando que no le cierre. Ahí habría que hacer una evaluación clínica primero. Un médico debería de hacer una evaluación clínica y considerar los diagnósticos que puedan presentar esa úlcera como una insuficiencia arterial o una insuficiencia venosa, que es lo primero que presentan los diabéticos. Si no cumple con esos criterios, si el médico piensa que cumple criterios de otra cosa, de malignidad o alguna otra patología, sí tendría que mandarla para poderla evaluar, porque habría que ver de qué se trata. Okay. Pero primero hay que un médico haga la evaluación sobre cualquier padecimiento, incluyendo las úlceras, para ver si él considera necesario que se mande. Ok, muy bien. Pues vamos a ir a una pausa, si nos permites, Morelos, y usted que está sintonizándonos, por favor, continúe con nosotros. Estamos hablando de todo lo que es la anatomía patológica y el proceder de una biopsia de una muestra para llegar a un diagnóstico certero. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y es la recta final de nuestro programa. No me gusta esta parte del programa, Morelos, porque no es de todo mi agrado, porque pues ya nos tenemos que despedir al terminar este bloque. Pero me gusta, aunque suene contradictorio, porque es una parte donde la gente que sigue nuestro programa son muchos médicos, para empezar. Y también ven al especialista, como en este caso, en ti, al especialista que quieren ellos ver, al que visualizan a futuro. Pero también la gente le interesa saber el lado humano del especialista. Quién es realmente y que se siente lo mismo que una paciente, que también te cansas, que también tienes que comer, descansar, todo. Pero antes de entrar a esa parte, me gustaría que nos dijeras qué representan para ti las redes sociales, porque yo sigo tus redes y veo que eres de las personas que más difunden de tu especialidad, que más difunden sobre lo que haces. Y con una creatividad que la verdad te la reconozco, porque le dedicas tiempo a difundir y la gente se empieza a interesar más en lo que hace un especialista en anatomía patológica. Platícanos acerca de tus redes. ¿Por qué decidiste hacer esta difusión? Bueno, la verdad empecé a hacer la difusión porque me cansé un poco, me desesperé de que todas las redes están llenas de cosas que no sirven mucho. O sea, sí es como para divertirse, pero también pudiera ser para aprender y para difundir información importante, no nada más bailes y bromas. Y digo, sí está bien tener esa diversión, pero yo lo hice porque me desesperaba siempre ver contenido basura, que a veces no aporta nada, la verdad. O sea, no me gusta decir la palabra basura, pero sí. Y empecé a hacer un esfuerzo por difundir información que considero importante según mi especialidad, y subo piezas quirúrgicas y así. Y en TikTok llegamos ya casi al 1,000,000 de seguidores. Sí, lo sé. Y en Instagram tenemos 13,000 seguidores. Entonces yo lo que quisiera es que más colegas se interesaran en subir y difundir información, porque no podemos dejarnos ganar por la gente que luego desinforma, porque también hay muchas páginas que desinforman sobre medicina y sobre información o otra información importante de otra cosa, pero desinformando siempre. Claro, entonces, claro. Si más colegas se comprometieran a subir un poco más, pues la gente también se daría cuenta que se puede aprender, o sea, así es, en las redes sociales. Entonces, mi razón es esa, pues tal vez un poco motivar también a mis colegas, pero la verdad me desesperaba luego ver cada cosa en
en las redes que yo decía, oye, no está bien. Por eso decidiste hacer esta difusión que, por cierto, el equipo de producción nos está haciendo favor de transmitir unas partes de tu difusión que haces en redes y que, bueno, pues le resulta interesante a esta gente. Que le interesa y que puede ver 1 millón de seguidores en TikTok, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Te felicito. Sí, te felicito y la verdad que lo haces con mucha creatividad. Cuando yo me pongo y los veo, digo yo, qué bárbaro. ¿Sí? Es mi amigo porque además me congratulo por contar con tu amistad. Y digo, es mi amigo y qué creatividad tiene para hacer esto, ¿no? Gracias, sí, pues ahí le ponemos, sí hay que ponerle un poco de empeño, la verdad, o sea, sí hay que dedicarle un poco, pero si no se le dedica, no vamos a generar contenido de calidad, o sea. Así es. Yo espero que luego en los congresos también a los médicos se les motive a difundir su información importante. O sea, no lo mío, no quiero que difundan anatomía patológica, pero en otras áreas. Ajá. Ok. Bueno, cuéntanos algo de tu vida durante la residencia, algo que tú recuerdes y que digas tú, a mí me costó trabajo por esto, me pasó esto en la residencia. ¿Cómo fue? Pues de difícil, pues si alguien quiere estudiar medicina, la especialidad que quiera debe de darse cuenta que mientras uno va a entrar se pone difícil y el año que entra se va a poner peor y siempre uno dice el año que entra va a mejorar. No es cierto, no se engañen, nunca mejora esto hasta que uno ya termina, empieza a tomar cierta estabilidad, pero siempre hay la carrera de medicina tiene una magia que tiene una magia que hay una incertidumbre constante de que en qué lugar me va a tocar estar en el servicio, en el internado, en la residencia, en qué salón me va a tocar con los profesores buenos, con los que siempre vienen, entonces siempre es una incertidumbre constante y entonces como que eso te da una resiliencia posterior en la vida para muchas cosas. Tomar las cosas con calma. Con calma y decir, a ver, estás acostumbrado a ver la situación y a no angustiarte, ¿no? Sí, exacto. O sea, llega un punto en el que ya no te angustias tanto por cosas que luego la gente dice, se vuelven muy fríos. Le digo, no nos volvemos fríos, sino... Así es. En el caso de, por ejemplo, anatomía patológica, me gusta también mucho porque yo no veo el paciente y no conozco su entorno. O sea, yo veo un fragmento de tejido, pero yo no conozco más allá el lado afectivo del paciente. Ese problema, ¿no? Sí, porque esa parte no me gustó realmente conocer. No es fácil conocer a alguien que tiene, aparte de dificultades de salud, otras dificultades en su vida y tenerle que darle una mala noticia de, oye, pasó esto. Un oncólogo, por ejemplo, un oncocirujano, ¿verdad? Es difícil y luego llevártelo a la casa todavía es más difícil, ¿no? Y no quitarte entonces aprendemos esa bata psicológica que te llevas, ¿no? Acá. Sí, en patología, la verdad, quien quiere estudiar patología, si no están muy de acuerdo con ese lado, pueden escoger anatomía patológica. Pero van a tener que estudiar y mucho. Sí, tiene otras dificultades, pero sí alguna dificultad que recuerde, no, la que yo haya dicho, no, me marcó en mi residencia, no. Familia, de ahorita que me acuerdo, por ejemplo, antes de venir al programa, la última vez que Martín me hizo favor de invitarme fue hace 4 años y un día antes de que fuera el programa mi papá falleció y entonces le tuve que hablar para decirle que no podía venir al programa. Entonces cuando me habla y me vuelve a invitar, pues no me acordaba ya, entonces me acordé y ayer platiqué con mis hermanos y ahí mi mamá y todo. Le dije, por favor, voy a ir al programa, no quiero que se sientan mal, no se vayan a enfermar, que nadie vaya a pasarle nada así. No, pero me acordé, pues, entonces, como que, gracias por invitarme. Ese es un lado, pues, humano. Sí. Y otro, pues, que luego nos marcan a veces a deshoras. Sí. Yo soy patólogo y digo, bueno, ¿qué urgencia voy a resolver ahorita cuando me hablan a deshoras? Y digo, sí contesto, pero como que sí la gente nos tiene catalogados de... Como que no hay horas de descanso para el médico. El doctor no come. Ajá. Y tienen una virtud para hablarme así cuando estoy así... coincide, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, pero no pasa nada, sí contesto, nada más como que digo, mira, qué coincidencia siempre. Morelos, pues yo te felicito por ser el tener este gran lado humano que yo te conozco como amigos que somos, como amigos de tu familia en la que estuve yo
presente ahí en aquel desafortunado momento que viviste con tu padre y que estuvimos ahí presentes junto con mi esposa. Pero pues la vida sigue y yo te conozco y sé que has llevado adelante todos tus proyectos y bueno, tienes una familia hermosa, unos hermanos, una mamá que son muy unidos porque he estado en diferentes acontecimientos, entre ellos tu boda, y le envío un saludo a Andrea para que también sepa que nos acordamos de ella, ¿verdad? Y que estás presente, Andrea. Y bueno, pues agradecerte por estar aquí en tu programa y vamos a continuar. Te voy a comprometer al aire para que sigas con nosotros. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y para usted que nos favoreció con su atención, yo les quiero decir que la semana próxima tendremos un programa con un tema de importancia para tu salud. Y como ya decía el doctor Morelos, esto es lo que hay que compartir en redes. Esta difusión de estos temas es lo interesante. Y recordarle que yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. A través de este sistema, con toda la información para el pueblo, todo el sistema al pueblo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó